Dios les bendiga en este día. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Quisiera hablar del tema, el proceso doloroso del cambio. Cuando venimos al Señor, venimos llenos de defectos y de debilidades, pero el Señor se ha establecido el propósito de cambiarnos. Nosotros no podemos cambiarnos nosotros mismos, por eso eh, dice la palabra, ¿verdad? Que venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si pudiéramos cambiarnos nosotros mismos, pues no necesitaríamos al Señor. En Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Muchas veces he oído personas que interpretan eso como que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, o usan el versículo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y más aquí todas son hechas nuevas. Y la interpretación que se le da es que si usted vino al Señor, no bien automáticamente hay un cambio, automáticamente se fueron todos los defectos, todas las debilidades. Y no es así, eso no es cierto, sino que verdaderamente pues venimos en debilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que entramos en el proceso de santificación. La santificación es cambio, pero no es un cambio repentino, es un cambio gradual. Cada día el Espíritu Santo nos identifica áreas donde Él quiere tratar con nosotros, ¿verdad? Y esas áreas, el primer paso para cambiar es reconocer, ¿verdad? En áreas que cuando no queremos cambiar, porque en veces que el Espíritu Santo nos revela cosas en nuestra vida, pero como seres humanos tenemos la costumbre de que no queremos reconocer nuestros defectos. Aún nosotros alcanzando un ministerio, la peor parte es cuando tenemos ya un ministerio, porque las personas piensan que tener un ministerio es ya ser perfecto, que aquella persona que ha sido llamado a un trabajo del Señor es porque ha alcanzado un nivel de perfección supremo, y es falso. Todos estamos en el mismo camino, por eso usted ve que cuando el apóstol Pablo le escribe las cartas a las iglesias, no se dirige específicamente al pastor o al obispo o al supervisor de la iglesia o a los ancianos, sino se dirige a todos, porque todos estamos caminando en el mismo camino, en el camino en que tenemos que ser transformados y cambiados por el Señor. Por eso dice en Romanos 12:1, os ruego pues por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que os presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Y esto es un paso que hay que dar todos los días. Todos los días levantarnos, tenemos que decirle, Señor, en este día me rindo delante de ti. O sea, en este día reconozco que no puedo hacer nada por mí mismo. Ese es el problema y el fracaso humano. Cuando tratamos de demostrarle a Dios todo lo que podemos hacer. El apóstol Pedro tenía un problema, y era ese, que siempre quería irse adelante. Pedro, el temperamento de él era sanguíneo. El sanguíneo es una persona que siempre se ve como que él puede. Y nosotros tenemos que reconocer que nuestra fuerza no está en nosotros, nuestra fuerza está en el Señor. Cuando venimos delante del Señor a presentarle todo lo que nosotros podemos hacer por Él, fracasamos, porque Dios no necesita que le demostremos todo lo que podemos hacer por Él, sino que Dios quiere que nos rindamos. Lo que el apóstol Pablo dice, presentado en sacrificio vivo es, muérase a usted mismo, a su voluntad, a sus planes, y deje que sea el Espíritu Santo que lo mueva hacia lo que Dios quiere hacer. Y que cuando usted logra hacer algo, reconozca que lo logró hacer no porque usted cogió un seminario, no porque usted tiene placa, no por sus méritos ni por sus capacidades, sino porque, como dijo Pablo, todo lo he llenado del Evangelio, no yo, sino Cristo en mí. Reconocía que si había podido haber hecho algo, era porque el Señor lo había llevado a hacerlo. Triste de aquellos que vienen ante el Señor con todo lo que ellos pueden hacer. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? Que en Romanos 8:13, el apóstol Pablo dice, pero si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, ¿ah?
tenemos que hacer morir, dice, por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos capacita para que los deseos de la carne no nos dominen. Por eso Pablo decía en Gálatas capítulo 5, decía, porque las obras del Espíritu, porque los frutos del Espíritu, mansedumbre, templanza, benignidad, y dice, porque por el Espíritu es que las podemos hacer. Por eso Pablo le dice en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Lleno no es hablar en lengua, lleno no es estar bautizado, bautizado es una cosa, hablar lenguas es un don, pero el ser lleno del Espíritu es una entrega diaria. Esto es lo que dice en Romanos 12:1, lo dice en Efesios 5:18 en otra manera, que permitamos que el Espíritu Santo nos embriague, nos domine, nos tome, nos controle. Esto es un acto de fe. Todos los días tenemos que decirle, Señor, no puedo yo, no permitas que yo haga nada por mi propio esfuerzo. Señor, toma control tú y domíname. Toma dominio en mi mente, mi corazón, mi voluntad, domíname tú. Ya no quiero hacer nada yo. No vivo yo, vive Cristo en mí. No vivo yo, vive Cristo en mí. Morir a la carne, morir a nosotros. Esto es como el alfarero cuando llevó a Jeremías a casa del alfarero, que le mostraba un vaso de barro. Nosotros todos los días somos vasos de barro que tenemos que ser moldeados por el Señor. Nunca seremos perfectos aquí. Aquel que le venga a usted con un espíritu de prepotencia, de que ya Él lo puede todo, de que Él es súper espiritual. No, la espiritualidad no se basa en ser perfecto. La espiritualidad se basa, como dice en Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, si sorprende a un hermano en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que tú también eres tentado por Satanás. O sea que todos nosotros tenemos que reconocer cada día que estamos en una lucha diaria y que el único que nos capacita para vivir en esa lucha diaria y vencer es el Señor. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros tenemos que entrar como la canción de Alex Campos, que dice, al taller del maestro vengo y él me ayudará. Me tomará entre sus manos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, con esas herramientas él me formará. Estamos en las manos del alfarero y a veces doloroso. El Señor le dijo a Pedro, cuando era joven, en Juan 21:18 le dice, de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñía, o sea, tú te hacías lo que tú querías y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo te ceñirá otro y irás a donde no quieras ir. Esa es la parte dolorosa de la santificación, que el Señor nos va a meter en situaciones dolorosas, situaciones que no queremos entrar. Jonás, Dios lo mandó a Nínive y no quería ir a Nínive a predicar. Jeremías, Dios lo mandó a hablarle al pueblo y él decía que cerró su boca y decidió no hablar. No quería hablar porque él era fuerte el mensaje y Jeremías no quería dar el mensaje porque le daba pena tener que decirle una verdad al pueblo de Israel. Pero hay veces que cuando ya estamos en el Señor y estamos muertos a nosotros mismos, Dios nos va a hacer cosas y a soportar cosas que no queremos soportar. Ofensas, humillaciones, persecuciones, calumnia, maltrato, todo eso Dios lo usa como un cincel, como aquel artesano que está haciendo una obra de arte en una roca, una piedra. ¿Ah? Y el artesano, ¿qué hace? Que coge con el cincel y el martillo y empieza a dar el golpe sobre la piedra con la habilidad de un artesano que sabe dónde dar para irnos formando como una figura, como una obra preciosa ante los ojos de Dios y de los hombres, y que los hombres puedan admirar a Dios en nosotros.
Por eso hay veces que tenemos dones, Dios nos usa en profecía, pero eso no santifica. El Señor dijo en Juan capítulo 17, en la oración intercesora, intercediendo por los discípulos y por nosotros, dijo: Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Espíritu Santo, Dios va a usar la palabra y el Espíritu Santo para cada día hablarnos, mostrarnos cosas en nuestra vida que Él tiene que sacar, que Él tiene que transformar. A Moisés lo llevó al desierto para transformarlo los 40 años. Al pueblo de Israel lo llevó al desierto 40 años para transformarlo. Y allí, al pueblo de Israel, para formarlo, los tuvo que llevar a Babilonia 70 años en cautiverio para quitar de ellos muchas malas costumbres y muchas cosas que no servían. Todos nosotros, no importa el rango espiritual que tengamos, tenemos que llevarnos Dios a veces al desierto. Cuando ya nos creemos que hemos alcanzado el nivel, ahí es que es más peligroso. Cuando una persona dice: ya yo todo lo he alcanzado, ya Pablo decía: no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por tratar de lograr alcanzar aquello para lo cual fui escogido. Él le dice a los filipenses: ninguno de nosotros somos perfectos, pero tenemos que anhelar la perfección y rendirnos, como dice Romanos 12:1, presentarnos en sacrificio vivo, o sea, morir a nosotros, que es doloroso porque el yo no se quiere morir. Tenemos que morir a nuestro yo y permitir que el Espíritu Santo haga su obra y nos transforme y nos cambie y que nos corte, que a veces nos trata con manos suaves, pero a veces nos tiene que dar golpes dolorosos para poder transformarnos, para poder cambiarnos, para poder quitar aquello que nos sirve en nuestras vidas. Y por eso no se asuste cuando usted ve gente, Dios lo usa en los dones, Dios lo usa en ministerios grandes, y usted dice: pero ¿y por qué tiene este tal o cual defecto? Porque el don no es el que nos perfecciona. El que nos perfecciona es la palabra, el Señor por el Espíritu Santo y la palabra, todavía aún predicando, aún ganando almas. Por eso Pablo decía: yo me golpeo a mí mismo, no sea que habiendo sido un heraldo para otro, una luz para otro, un instrumento de bendición para otro, yo venga a ser rechazado, reprobado. Por eso en aquel día Dios no va a mirar los milagros que hicimos, ni las obras que hicimos. Dios va a mirar qué fruto dimos, si permitimos que el Espíritu Santo trabajara en nuestras vidas y cambiara nuestras vidas, que obrara en la ira, en el enojo, en nuestro vocabulario, en nuestra forma de actuar con los demás. Por eso decía él, que en aquel día Él nos dirá: por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y nosotros le diremos: Señor, ¿cuántas veces te vi con hambre y sed y no te di de beber ni de comer? Y Él nos dirá: por cuanto a estos no lo hiciste, a estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Todo lo que le hagamos a los hombres, la Biblia dice que es como si lo hiciéramos a Dios. Lo que representemos ante los hombres es lo que permitamos que el Espíritu Santo produzca en nosotros. Pero a veces son procesos dolorosos para Él llevarnos a ese nivel que podamos representar a Cristo adecuadamente delante de los hombres y que la imagen de Cristo se proyecte de nosotros hacia las personas. Porque el Espíritu Santo haya logrado ese proceso de cambio y transformación en nuestras vidas. Que cada día, y mientras más Dios nos transforme, que digamos: todavía me falta, estoy en el proceso. Pero Señor, ayúdame que cada día esté dispuesto a entrar en el proceso, aunque sea doloroso, pero permita que tú me cambies por medio de tu Espíritu Santo y la palabra. Amado Dios y Padre bueno, en tus manos entregamos este mensaje y te pido que tú transformes nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.